Saludos amigos, en esta ocasión vamos a hablar de una cosa relacionada con los vídeos anteriores, es decir, la situación geopolítica actual, ya lo saben, si siguen el canal ya saben cuál es nuestra postura, es inequívoca y entonces ahora se impone la necesidad de ver qué es lo que realmente ha pasado, es decir, cómo es que las cosas han derivado por un lugar que se suponía que no iban a hacerlo, cuáles son las auténticas razones, qué es lo que mueve, después de todo, que ocurra lo que de hecho ocurre en el mundo. Entonces empezamos, vamos a ver, empezamos, a ver si conseguimos hacer esto. Sí, aquí está. Empezamos por Martianov. Martianov nos muestra una foto bien curiosa. Quien se ve en pantalla es nada más y nada menos que el anterior premier británico, el señor Johnson, el señor Boris Johnson. El mismo señor que en su día, recordarán, cuando se estaba llevando a cabo las conversaciones de Estambul, se presentó en Kiev y le dijo a Zelensky que de eso nada, que nada de conversaciones con Rusia, que lo que había que hacer era la guerra. Aquí lo ven con unos militares ucranianos y una bandera de Azov. Entonces algunos dicen, bueno, ya estamos otra vez con esas cosas de esa ideología alemana que no puede ni ser mencionada, de ese líder alemán que no puede ser mencionado, eso debe ser todo propaganda, eso no debe tener importancia, no debe significar nada, ¿verdad? Bueno, veámoslo desde la perspectiva histórica. Desde la perspectiva histórica vemos que sí significa. Tenemos una historia que, por supuesto, siempre está siendo manipulada por razones políticas. Es inevitable. La disciplina histórica siempre va a estar sometida a estas cuestiones. Pero igualmente la información está ahí y quien quiera puede sacar sus conclusiones. Solo basta con tomarse la molestia de investigar, de reflexionar por uno mismo y poco más, ciertamente. Entonces, tenemos que en la historia británica reciente, y con esto queremos decir de los últimos siglos, los británicos siempre han apoyado a las diversas facciones de aquellas áreas de lo que básicamente consideraban su espacio de acción. Este espacio era nada más y nada menos que todo el mundo. Pues los británicos, como es bien sabido, aspiraban al dominio del mundo. Y es bien sabido, y lo vamos a ver después. Pero antes necesitamos ver otras cosas. Veámoslas. Aquí tenemos al famoso líder alemán de los años 30 y 40, y esto viene al caso de algo que está dando mucho que hablar últimamente, y es que gracias a la tan cacareada inteligencia artificial ahora ya podemos saber qué era lo que decía este señor cuando creía que nadie le escuchaba, ¿verdad? Se revisan las antiguas grabaciones, se hace una lectura de labios y se sacan conclusiones acerca de esto y de aquello. Algunos se han quedado muy sorprendidos, entre otras cosas, al ver que la actitud de este líder con respecto a Gran Bretaña, a los británicos, a la corona inglesa, era muy amigable, incluso servil. Cabe preguntarse por qué. Bueno, ya saben, según cuestiones ideológicas, este señor consideraba que los británicos eran de la raza elegida, de la raza superior y todas estas cuestiones. Pero hay algo más, y eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Aquí tenemos, esto parece no tener nada que ver, ¿verdad? Pero vamos a ver que sí tiene que ver, absolutamente todo que ver. Aquí podemos ver un artículo del año 18 en el que se dice que Steve Bannon, el ideólogo del trumpismo, que ha servido de inspiración a Vox incluso tras su caída. Vox, ya saben, es el partido de extrema derecha español que actualmente está dando mucho que hablar tras esta escenificación circense que han llevado a cabo junto con otros líderes de la derecha europea y en la cual se ha hecho esta guerra absurda pero interesante desde el punto de vista humorístico entre Milei y Sánchez. Ahora vamos a leer de qué va todo esto. Remontémonos al verano de 2017 cuando vinieron a verme por primera vez. Bolsonaro en Brasil tenía un 8%, Salvini en Italia un 6% y un 8%. Y ellos nada. Les dije que en un par de años estarían ahí, por lo que son el perfecto ejemplo de cómo un partido que nace de la nada puede tener un efecto significativo. Pues bien, otra de las cosas que la inteligencia artificial averiguó acerca de este señor es que
en esas famosas grabaciones que ahora están siendo leídas, se decía como lo importante era la confrontación. Es decir, este señor tenía un partido político con escaso apoyo popular, pero mediante una serie de artes de dominio de las masas, de psicología de las masas, acabó haciéndose con el poder. Entonces decía, en uno de esos vídeos que la inteligencia artificial ha descifrado, decía que la confrontación era clave. La confrontación era clave. La confrontación entre los opuestos. Recuerden lo que dijimos acerca de las teorías de Yuri Bezmenov y la cuestión de la dialéctica hegeliana. Tesis, antítesis, síntesis. Dominar el juego de opuestos puede darte la victoria, y el señor Bannon lo tiene bien claro. Una misma ideología, un mensaje común. Una misma ideología, un mensaje común. No es difícil rastrear las similitudes entre la campaña de Trump, sus mensajes desde el momento en el que llegó a la presidencia de Estados Unidos y los que cimentaron el despegue político de Vox. De hecho, todos los seguidores de Bannon en los distintos países adoptaron una estrategia y mensajes similares para destacar en la arena política. Bueno, vamos a seguir viendo esto. En este otro panfleto se dice el hombre de Steve Bannon en Europa, cuando vayamos a España a vernos con Vox, también queremos reunirnos con Pablo Casado. Pablo Casado fue un líder del PP defenestrado. Actualmente líder de ese partido de derecha, supuestamente español, es Feijóo. Este era el anterior. Lo que nos interesa aquí es que en este caso se habla de Michael Modrikamen y de un movimiento llamado The Movement, que se vincula a diferentes ámbitos. Aquí se dice, de hecho, Pablo Casado no está lejos de nuestras posiciones. Es decir, tenemos a Steve Bannon, por un lado, tenemos una conexión con un señor de Bélgica y tenemos cómo le interesa captar la atención de ciertos políticos europeos. Aquí tenemos otra conexión. ¿Recuerdan ayer cuando hablamos de Aznar? ¿Recuerdan cuando hablábamos de los ataques preventivos y que en el ámbito español se le llamaban anticipatorios? Anticipatorios. Había que anticiparse. ¿Había que anticiparse a qué? Lo decía, recordemos, en 2003 y en 2004 ocurrió cierto evento en Madrid, muy sangriento. Aquí tenemos que un asesor de ese señor, de Aznar, pacta con el gurú de Trump, como le llaman. Lo que está de fondo, otra vez, Vox. Pero sigamos porque esto nos va a llevar a una conclusión interesante. Vox en el eje de Steve Bannon. Fíjense en la fraseología. El eje. Todos sabemos cómo se llamaba el bando del líder alemán de los 30 y de los 40 que no puede ni ser mencionado, se llamaba el eje. ¿Por qué se usa esta fraseología? En este artículo no se explica en ningún lado. Simplemente son ideas que están ahí, líderes que están ahí, directores de líderes que están ahí, y lo que tenemos que hacer es conectar los puntos. Porque se supone que lo que queremos es saber qué demonios está pasando en el mundo y por qué estamos al borde de una guerra mundial nuclear. Podemos saberlo, pero debemos esforzarnos un poco. Fíjense que en este artículo se habla también de algo curioso, es decir, la referencia a ese líder alemán de los años 30 y 40 no es casual. Fíjense, la Segunda Guerra Mundial comenzó en España en 1936, por eso la conexión española es interesante. El embajador estadounidense en nuestro país entre 1933 y 39 no se cansó de repetir en los despachos que envió a su gobierno que España fue la primera nación atacada por el eje. Y como ven en el artículo se habla de que Vox está en el eje de Steve Bannon. Se habla de que el plan era el exterminio de la democracia en Europa en aquellos años 30 del siglo XX. Bueno, continuamos. Esto tampoco tiene nada que ver, ¿verdad? Porque esto es del otro lado, es de los de izquierdas. Zapatero fue presidente del PSOE precisamente a partir de aquel evento en 2004. Aquel evento un poco posterior a aquellas declamaciones de Aznar acerca de la importancia de los ataques anticipatorios para que no ocurrieran cosas raras. Cosas raras ocurren constantemente. Otra cosa rara es que este Zapatero ha aparecido ahora vinculado a China. Este medio intenta enfocar la cuestión por ahí,
Pero lo que de verdad nos interesa está más abajo. En la segunda visita participó en un acto de la consultora española CREAP, que empezó a operar en China hace 3 décadas. El expresidente se presentó en estas citas como el político europeo que mejor conoce América Latina. ¿Qué va a conocer este señor? ¿Qué va a conocer? Pero ya vemos la conexión con América Latina. Europa, España, América Latina. Los puntos se van uniendo. Mientras nos entretienen con ese juego futbolístico de Madrid mejor, no, el Barcelona es mejor, no, no, el Madrid va a ganar, no, no, el Barcelona va a ganar. Ah, tiene usted que odiar al Madrid y tiene que ser del Barcelona. Ah, no, tiene que usted odiar al Barcelona y ser del Madrid. Mientras nos entretienen con este juego, en realidad es visible, es perfectamente analizable cómo no importa Madrid o Barcelona. Lo que importa es dominar el juego, el auténtico juego. No es el que se juega en el campo de fútbol, sino el que se juega fuera del campo de fútbol y que mueve a las masas. Y terminamos con este importante artículo. Aquí es donde todos los puntos se unen para el que quiera verlo, para el que quiera incluso aceptarlo, porque es una cuestión difícil de aceptar. Todo esto que está ocurriendo es difícil de aceptar. Y las personas que mueven este juego saben que es así. El último gran estratega, este artículo por cierto es del año 2022, recién empezada la operación militar especial en Ucrania. El último gran estratega americano profetizó la actual guerra de Ucrania. Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional con el presidente Carter, predijo con detalle el conflicto que actualmente asola al país de Europa Oriental. Con detalle. Bueno, debió de ser todo casualidad, ¿verdad? Ya saben que todo ocurre por casualidad. No debemos buscarle 3 pies al gato, como se suele decir. En fin, vamos al meollo. Pocos individuos durante las últimas décadas han tenido tanta influencia en la política exterior de Estados Unidos como Zbigniew Brzezinski. Su conocimiento de las relaciones internacionales le llevó a ejercer su magisterio en múltiples terrenos. El universitario intelectual formaba parte del Council on Foreign Relations, una importante institución estadounidense vinculada a la política exterior estadounidense, el mundo de los negocios. Recordemos que Steve Bannon estaba vinculado también al mundo de los negocios, más concretamente al mundo bancario. Es decir, tenemos a gente iluminada con una idea política, pero que, curiosamente, está vinculada al mundo bancario. El señor Brzezinski también. De hecho, fíjense, el mundo de los negocios y la economía, el banquero David Rockefeller le encargó la creación de la Comisión Trilateral, de la que fue su primer director. Y la política. El presidente Jimmy Carter le nombró durante su mandato consejero de Seguridad Nacional. Brzezinski, considerado un halcón en el mundo de Washington, fue el gran asesor en cuestiones internacionales del Partido Demócrata, desempeñando un rol similar al que Henry Kissinger ha ejercido para el Partido Republicano. Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona. Pero el plan, lo vamos a ver, es que la gente se entretiene con el fútbol que está viendo, está siendo manipulada en masa para conseguir ciertos fines, ciertas cuestiones de las que ni siquiera se da cuenta. Dentro de su prolífica bibliografía se encuentra el gran tablero mundial, la supremacía estadounidense, fíjense, la supremacía estadounidense, un halcón, pero un halcón de izquierdas. No se vayan ustedes a pensar que este señor es de derechas, es del Partido Demócrata. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, libro publicado en 1997 y editado en España por Paidós. Fue traducido a un total de 19 idiomas. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad se difunde y mucho. Y muchos leen estas cosas como siendo casuales o como siendo una gran genialidad. Una gran genialidad, pero sin intereses detrás, sin cosas que estén por detrás. En dicha obra, Brzezinski señala que la independencia de Ucrania privó a Rusia de su posición dominante en el Mar Negro, donde Odessa era la puerta de entrada insustituible para el comercio con el Mediterráneo y el resto del mundo. Por eso están tan nerviosos ahora en la Unión Europea. ¿Recuerdan cuando destacábamos en otro vídeo que los británicos tenían intereses clave en Odessa, que no podían permitir bajo ningún concepto que cayese Odessa? Brzezinski es tributario del pensamiento de Halford John Mackinder. ¡Ay, la hicimos buena! Así que es de Mackinder. Es tributario del pensamiento de Mackinder, señores.
el geógrafo inglés creador de la geopolítica. Mackinder imagina Eurasia como un gran espacio conjunto. Europa no es más que una península de Asia que a su vez forma parte de la isla mundial, la isla del mundo, que une a 3 continentes, Europa, Asia y África, siendo este gran territorio el más poblado y rico de todas las combinaciones posibles. Sigamos. Aquí ven el mapa donde, como se puede leer ahí, localización del área pivote según Halford John Mackinder, el mapa de Mackinder. Para Mackinder, quien domina el área pivote de Eurasia, una región comprendida entre Europa Oriental y Asia Central, que casualmente coincide exactamente con Rusia, adquiere tal superioridad estratégica sobre el resto de las naciones que ello le permite extender su dominio sobre el conjunto del orbe. Recuerden las cuestiones que estuvimos viendo estos días. Esto es una cuestión mesiánica. Es una cuestión del dominio del mundo y tiene componentes pseudo-religiosos contratradicionales definidos. Recuerden la coronación de Carlos III. Tengan en consideración todas esas cosas, pero continuemos, hay más, hay mucho más. Quien gobierne en Europa del Este dominará el área pivote. Quien gobierne en Europa del Este dominará el área pivote. Es decir, quien domine en Europa del Este dominará Rusia. Quien gobierne el área pivote dominará la isla mundial. Quien gobierne la isla mundial controlará el mundo. Esto es una cita textual de Mackinder. Mackinder, lo vamos a volver a ver. Tributario del pensamiento de Mackinder. Bersinski es tributario del pensamiento de Mackinder. Bersinski, el mismo que ha sido traducido a 19 idiomas. Bersinski, el mismo que, oh, sorpresa, ha entendido la guerra de Ucrania. Veámoslo. Democracias versus autocracias. ¿Cómo le llaman a Putin? ¿Cómo le llaman a Xi Jinping? ¿Cómo le llaman al fallecido Raisi o a Khamenei? ¿Cómo les llaman? Les llaman autocracias. Inspirado en las teorías del británico es decir, Mackinder, Bersinski, un discípulo de Nicholas Spikman, a su vez discípulo crítico de Alfred Thayer Mahan y continuador del enfoque geoestratégico de Halford Mackinder. Es decir, no estamos ante un caso aislado, amigos. No estamos ante un loco. Bersinski era un loco, no tenía nada que ver con nada. No. Hay escuela y está ahí. Toda esta locura del dominio de la isla del mundo tiene escuela y se está llevando a cabo. Percibe que tras la caída del muro de Berlín se produce un hecho inédito en la historia universal. Por primera vez una potencia externa a la isla mundial, hablamos de Estados Unidos, un país continente situado en América del Norte, eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen que son un continente. Y ya de hecho se llaman a sí mismos América. Adquiere un claro dominio sobre el conjunto del globo. Recordemos lo que dijimos en los vídeos anteriores. Cristianismo evangélico, mesianismo, supremacismo estadounidense. Era este señor Bersinski quien hablaba de supremacismo. Supremacismo estadounidense. Ya solo nos falta una conexión. La vamos a ver. Bersinski tiene interés en afianzar la posición de prevalencia de Washington en particular y del occidente democrático en general. Democracia. Siguiendo a Mackinder, el consejero de Seguridad Nacional norteamericano ve que en torno al área pivote, el arco que Mackinder llama el creciente interior, resulta necesario tener una alianza de países. Unión Europea, Turquía, Irán, donde ha ocurrido el accidente. China, India, Japón. Acaba de salir que Japón ha colocado defensas aéreas justo al lado de Taiwán, mientras China está haciendo un ejercicio naval justo en las aguas de Taiwán. Y bueno, recordemos también en Japón que hubo también un accidente en el que resultó muerto el antiguo primer ministro japonés, Abe. Para modo de eslabones de una cadena, realizar una labor de contención en torno a Rusia. Contención. ¿Qué estábamos diciendo? Rusia está siendo asediada. Recordemos que este artículo es del año 22, recién empezada la operación militar especial. De ahí proviene el énfasis de Estados Unidos por constituirse en árbitro entre las diferentes potencias euroasiáticas y tras la caída del telón de acero extender el poder estadounidense hacia Europa Oriental y los territorios postsoviéticos de Asia Central. Es decir,
No, 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 ustedes lo están entendiendo mal. La OTAN no se está expandiendo, Estados Unidos no se está expandiendo. Lo que pasa es que hay que evitar que las autocracias, y la única manera de evitarlo es expandiéndose, pero no es una expansión mala, es una expansión buena, es una expansión que lleva democracia. Como se la están llevando a Georgia. Precisamente acaban de salir las noticias según las cuales el primer ministro georgiano, el mismo que se atrevió a decir que hay un partido globalista de la guerra y que quiere que Georgia se enfrente a Rusia, ese mismo señor, se ha quejado de una amenaza de un comisario europeo, el cual le dijo que bueno, que los accidentes existían, que podía ocurrirle un accidente, como le ocurrió al señor Fico. En fin, seguimos. Faltaba esa conexión, ¿verdad? Lo que ven en imagen es a Menachem Begin, primer ministro de Israel, jugando al ajedrez con el señor Bersinski. Faltaba esa conexión, faltaba la conexión con Israel, la conexión sionista. Y ya ven, la conexión está ahí. Volviendo a Ucrania, Bersinski considera que este país desempeña un papel clave. Si cayese dentro del dominio ruso, el conjunto del área pivote estaría en manos de Rusia, que pasaría de nuevo a ser un imperio autocrático con enormes posibilidades de acción. Un imperio del mal, un imperio autocrático. En cambio, si Ucrania se orientase hacia Occidente, Rusia se quedaría coja y cercada en términos geopolíticos, cercada, asediada, cercada, contención. De consumarse esta opción, entonces Rusia podría iniciar su definitiva occidentalización o bien optar por encapotarse virando definitivamente hacia Oriente. Es decir, puede elegir por el bien, Rusia puede elegir por el bien y occidentalizarse, es decir, ser sumisa a los dictados imperiales o encapotarse virando hacia Oriente. Ninguna de estas dos opciones satisface la característica visión autónoma e imperialista de Rusia. Es decir, aquí ya tenemos esa noción de que no nos conviene que Rusia y China se lleven bien. Rusia es imperialista, es autocrática, es mala. Lo que quiere es dominar a China. Nosotros no, nosotros solo nos expandimos, pero es para llevar la democracia. Los rusos se expanden, pero es para llevar el mal. Fútbol, amigos. Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid. Siempre lo mismo. Siempre la misma historia. Continuamos. La finlandización de Ucrania. Por eso hablábamos de Finlandia en el vídeo anterior. Tras la invasión de la península de Crimea en 2014, Bersinski advierte que el próximo paso podría ser una guerra de Rusia contra Ucrania. Hombre, claro, como que la estaban preparando ellos. Ahora lo sabemos. ¿Quién estaba repartiendo bocadillos en ese 2014? Victoria Nuland. ¿Qué sabemos de la señora Victoria Nuland? Sabemos lo mismo que del señor Bersinski. Republicanos, demócratas, recuerden lo que nos decía la red Voltaire, el señor Meyssan, acerca de ese extraño matrimonio entre los conservadores cristianos evangélicos estadounidenses y los trotskistas. Madrid y Barcelona entendiéndose. Bueno, en el campo de juego no, por supuesto que no, pero fuera, bueno, quizás sí, ¿no? Si la guerra en Ucrania fuera un éxito militar demasiado fácil para Rusia, demasiado fácil. Es decir, esto es interesante. Quizá Rusia, después de todo, vaya a ganar, ¿verdad? Tal y como dijimos en este canal desde el principio. Pero que no sea demasiado fácil. Entonces sería necesario contemplar la posibilidad de que algo sucediera en los países bálticos. Nuevos focos también podrían explotar en Moldavia, Georgia y Azerbaiyán. Dentro de esta lógica, recordemos que esto es del 2022, ¿de acuerdo? Dentro de esta lógica de los acontecimientos, Polonia podría convertirse en un nuevo objetivo. Es decir, todas estas cosas que supuestamente por casualidad están ocurriendo ya estaban previstas. Recordemos que el señor Bersinski murió en el año 2017 y que este artículo es del año 2022. Es decir, en 2017, a lo sumo, Bersinski decía estas cosas, cuando parecían una locura, ¿no? El politólogo estadounidense no tiene una visión especialmente halagüeña sobre los propósitos de Vladimir Putin. En una entrevista concedida a Euronews en 2014, Bersinski señala sobre el premier ruso que él quiere reconstruir la Unión Soviética y Ucrania es el precio. Si consigue Ucrania, es una primera brecha hacia ese proyecto. Recordemos que por aquel entonces
el señor Putin era, efectivamente, por eso se dice premier, era primer ministro, no era el presidente. Sin embargo, se habla de Putin, Putin, Putin. Es algo llamativo también. Los planteamientos teóricos del politólogo norteamericano se han visto sobrepasados por la propia evolución de los acontecimientos, cuando Suecia y la propia Finlandia han solicitado su ingreso acelerado en la Alianza Atlántica tras la abrupta ruptura del orden internacional que ha significado la invasión de Ucrania. ¡Ay, qué tendencioso es todo esto!, ¿no creen? ¿Qué pasó con los acuerdos de Minsk? No interesa. ¿Por qué fue ese señor que estaba con la banderita de Azov? ¿Por qué fue a Kiev a impedir los acuerdos de Estambul? Llevan la democracia, amigos. La democracia, claro que sí. Cuando Suecia y la propia Finlandia han solicitado su ingreso acelerado en la Alianza Atlántica tras la abrupta ruptura del orden internacional que ha significado la invasión de Ucrania. ¡Oh! Vaya. Parece que Suecia y Finlandia también estaban en el menú. En todo caso, si Bersinski estuviese vivo, probablemente interpretaría la guerra de agresión rusa como el fatal cumplimiento de sus peores pronósticos. Claro, claro. Interesante. Bueno, amigos, tengamos en cuenta todas las cosas que dijimos en los vídeos anteriores y reflexionemos un poco acerca del juego político que nos están poniendo sobre la mesa, y por eso empezábamos con la cuestión de Steve Bannon y todo esto. Veamos las conexiones históricas bien definidas. ¿Quién estuvo detrás de los fenómenos que ocurrieron en Alemania en los años 30 y 40? Esto es una cuestión histórica bien establecida. El mundo anglosajón estuvo detrás de todo eso. El mundo anglosajón también estuvo detrás de la Revolución Rusa. ¿Qué pasa? Que a veces los planes salen mal. Y el espíritu ruso, esa maldad, resurgió ya en los tiempos de la Unión Soviética con la figura de Stalin, más concretamente. Por eso veíamos en un vídeo hace unos meses a Putin rendiendo homenaje a Stalin. Putin. ¿Por qué Putin? Lo vamos a ver en el mapa que nos ofrecía Mackinder. Putin no es ningún tonto y comprendió muy bien esto. Putin entendió que el área pivote es Rusia y que la clave es el área pivote. Entonces Putin dijo, va a ser muy difícil recuperar a Rusia, recuperar su soberanía, pero si lo consiguiésemos, entonces no podrían vencernos, porque nosotros somos la clave. Por eso Putin siempre fue tan molesto, y por eso es importante su discurso de Múnich y discursos anteriores. Es decir, Putin siempre dio que sospechar. Recordemos a Bill Clinton cuando Putin le dice, deje usted que entre Rusia en la OTAN. Y cómo no se le dio ninguna respuesta. Estamos hablando de los años 90. Los mismos años en los que el señor Bersinski publicaba su libro sobre el supremacismo estadounidense. El señor Putin comprendió muy bien esto que vemos en pantalla. Por eso los rusos hacen una excelente diplomacia. Entendieron que trabajar la diplomacia era clave, puesto que ellos ocupan la zona estratégica primordial para el dominio del mundo. Es irrelevante si efectivamente Putin quiere dominar el universo. Esa no es la cuestión. La cuestión es que hay otros que sí quieren dominar el universo, y lo dicen claramente, además, y llevan décadas diciéndolo. La cuestión es que si Rusia quería sobrevivir, simplemente sobrevivir, debía hacerlo. Y esto ya nos lleva a consideraciones, ya no falsamente mesiánicas, sino más bien de lo que sería una comprensión metafísica de lo que pasa en el mundo y cuál es la finalidad de la vida en la Tierra misma. Es decir, ¿es la afirmación del mal el objetivo último? ¿O es otra cosa? Lo dejamos ahí, no insistimos más y les invitamos, como siempre, a ver los vídeos anteriores para ver todo el contexto, de manera que pueda comprenderse de forma adecuada cómo efectivamente se está llevando a cabo una guerra mundial, cómo efectivamente Occidente está desesperado por controlar el área pivote, puesto que saben muy bien que su proyecto, su sistema actual y sus perspectivas de futuro son del todo imposibles si no cae Rusia. Si cae Rusia, entonces todo está hecho para ellos. Eso es la cumplimentación de los tiempos, del poder, de absolutamente todo. Este es el juego, este es el auténtico juego. No hay que despistarse con el Madrid y el Barcelona, no hay que despistarse con el fútbol y tratar de ver qué es lo que se pretende en última instancia cuando nos invitan a todos a ir al fútbol.
Hagan like si les gustó el vídeo, suscríbanse, claro que sí, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y así nos apoyarán en esta titánica labor, como puede verse, como puede observarse. Y por lo demás ya saben, gracias por adelantado y reciban muy cordiales saludos. ¡Hasta la próxima!